Buenas noches a todos y damos comienzo a esta tercera edición de Otobaido y en esta oportunidad vamos a hablar de un evento que tuvo, que pasó hace días anteriores, perdón. Vamos a estar hablando con Marcelo Fabián Vázquez, bienvenido a Otobaido, que nos va a contar a ver si me ayudás con esto, porque esto para mí es difícil, Marce. Es el Gentleman Distinguished Rider, o sea, mi inglés se fue a la chota, en realidad nunca llegó. Es difícil decirlo. ¿Cómo es, Marce? A ver, contame cómo es. No, es así, es como vos lo acabas de decir. No, pero lo dije malísimo. ¿Cómo? Que lo dije malísimo. ¿Cómo estás, Marce, no, querido? Está bien, está muy bien, está muy bien. Mi profesora de inglés me mata a puñaladas, seguramente. ¿Cómo estás, Marce, querido? No. Lo bueno es la causa siempre. Oh, olvídate, siempre. La verdad que sí. ¿Vos cómo andás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Acá en cuarentenado como todos. La verdad que sí. Esta nueva realidad nos estamos acostumbrando, estamos tratando de encontrarle la beta y gracias a la magia de los chicos de Viaducto Radio, estamos armando un proyecto, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de continuar fomentando el motociclismo en todas sus áreas y en esta oportunidad, charlar con vos, de que nos cuentes un poco del evento, cómo se vivió en esta realidad que, fue impensable, ¿no? Nunca pensamos tener un 2020 de esta manera, pero que de todas formas, esta foto no es actual, claramente, sumó muchísima gente, ¿verdad? Sí, básicamente en realidad no, porque el evento fue justamente rodar cada uno solo, o sea, no se podía juntar nadie. Ese fue el leitmotiv de este año por lo que pasa con el COVID-19, ¿no? Entonces, justamente a todos que nos gusta juntarnos y hacer el recorrido del evento y que se haga ver la causa, justamente todos vestidos de distinguidos caballeros, especialmente los varones, para poder hacer visible la causa en el varón contra el cáncer de próstata y el suicidio. Uh-huh. Es algo que cuando haces el recorrido es muy visible, ¿no? La gente lo mira, pregunta claro. ¿Por qué es? ¿Qué hacen? ¿Para qué circulan? ¿Por qué están vestidos de caballeros, digamos? Entonces está bueno así, pero este año era todo al revés. Por lo que es el COVID-19, fue justamente rodar solo. O sea, el que quería salir tenía que salir absolutamente solo. Obviamente me llamaba todo el mundo para decirme, Marcelo, ¿dónde nos encontramos? Claro. ¿Cuándo salimos? Todo, y le digo, nada, no sale nadie, no se junta nadie, salen todos solos. Pero bueno, igual me estuvieron mandando algunas fotos y todo, algunos se juntaron, pero los que se juntaron, por lo menos las fotos que me mandaron, gracias a Dios, estaban todos bien separados. Está perfecto. Sí, ¿viste? Sí, y los grupos eran chiquitos, eran de 3, 4 personas. Así que estuvo bien igual, porque la idea es concientizar, ¿no? Así es, desgraciadamente no se pudo hacer a gran escala, pero el mensaje de alguna forma se transmite, que eso es lo más importante también, ¿verdad? Sí, esa es la idea, el mensaje, poder donar, poder hacer ver la causa y la realidad, ¿no? Que todos los varones todos tenemos que hacer nuestro análisis y estar precavidos contra el cáncer de próstata, que a lo mejor como somos varones, por miedo, por alguna cosa, no nos hacemos los estudios, no estamos precavidos. Y y la otra realidad también del hombre, que es el suicidio, ¿no? Porque es una realidad del hombre que por depresión es muy una causa muy fuerte. Número 2 de muerte, ¿no? Sí. Marce, lo bueno es que vimos a través de todas las ediciones que muchísima gente se está sumando, el mensaje claramente llega, ¿sí? Y también hemos visto el apoyo de mujeres, que eso está muy bueno. Y lo hemos visto, en las ediciones de acá de Argentina, con las fotos que has subido a tus redes sociales. ¿Vos cómo ves esto? Es algo totalmente positivo, ¿verdad? Digamos que surgió la idea de algún lugar, llegó acá a Argentina, empezó a sumarse gente, es fuerte. Esto es todo gracias al Oso Marzán, que él fue el como que contactó, en el 2014 fue la primera en la Argentina. Contactó con el evento para ver si había alguien que lo
hacía acá o si había algún representante o algo, y bueno, y le dieron a él como la representación, así que lo hace muy bien, todos los años está como a full, él arma un grupo con todos los que apoyamos, entonces está todo bien, muy bien organizado, logra todos los permisos en Capital, logra la custodia de la policía, así que está muy bien. Se hizo multitudinario ya, ¿no? Al principio eran muy poquitos, sí. Y ahora es multitudinario. Es más, ya en los últimos años salimos como Argentina, sale primero, segundo en cantidad de motos, de gente. Así que pasamos de la nada a uno de los primeros o el primero. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ojalá que el año que viene se pueda hacer, que volvamos a la normalidad, que sigamos sumando gente, ¿no? Y que también nos tomemos revancha como para salir a las calles. Sí, eso de ya estamos desesperados. Este año nos perdimos todo, MotoGP, la Isla de Mar, el DGR. No hay evento que no perdamos, Autoclásica. Sí, el Superbike. Nos queremos estar. No, malísimo. Bueno, Marce, yo sinceramente te agradezco muchísimo la comunicación. Gracias por sumarte, por darnos tu tiempo, acá en Otobaido. Y seguramente nos vamos a volver a comunicar con vos para seguir hablando de motos, que es lo que nos gusta. Desde ya, gracias, felicitaciones, muchos éxitos con el nuevo programa. Gracias. Y bueno, y vamos con las dos ruedas. Siempre, Marce, un abrazo enorme. Nos volvemos a ver pronto. Saludos para todos, queridos. Gracias. Y así pasó Marcelo Fabián Vázquez de Honda Moto Show, ahí en Martínez, así que si estás por ahí, pasate a dar una vuelta, vas a encontrar precios y motos increíbles. Bueno, nosotros volvemos en un rato, así que gracias por acompañarnos en esta tercera edición. No se vayan, que todavía hay más Otobaido. Y continuamos acá en Otobaido en este tercer programa y bueno, vamos con la segunda parte y en esta segunda parte vamos a estar hablando con un amigo de años que ya lo conocés, que ya venía hablando de motos eléctricas, energías renovables, que nos ha presentado una alta variedad de material y lo tenemos en Otobaido en este nuevo proyecto a mi amigo Ariel Gurvich. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Caín, amigo querido, que hace tanto tiempo sin verte, sin poder charlar, vos sin poder compartir toda esta información que siempre da gusto hablar, transmitir y sobre todas las cosas comunicar de tal manera que la gente se interiorice de todo lo que estamos viviendo hoy en día y más con todos la energía renovable que estamos viviendo hoy por hoy. Claro, bueno, es difícil, hace meses que no nos vemos, Ari, nos estamos acostumbrando a esto de comunicarnos por este medio, por las videollamadas, por YouTube, así que nada, la misión nuestra hoy en día es continuar difundiendo el motociclismo en todas sus áreas y vos no podías faltar, obviamente, porque si hoy en día tengo que hablar de algún referente de las motos eléctricas, sos vos, no hay otro, Ari, sos vos, ¿entendés? Así que nada, Ari, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te trata esto de la pandemia, la cuarentena? Contame más o menos un poquito. Yo ya perdí la salud mental. Creo que como la gran mayoría, creo que estamos todos acostumbrados a estar encerrados en casa. Bueno, en mi caso, por lo menos, de lo que trabajo no me lo permite estar encerrado, sino que tengo que estar moviéndome al trabajo porque tengo que ir y tengo que volver a mi casa. Por ahí el tema de hacer las compras siempre uno lleva todo su tiempo, pero uno siguió con la vida normal. Por lo menos en mi caso siempre es todo lo mismo, es ir a trabajar, llegar, comprar, hacer. Así que lo que sí, por ahí se vuelve un poco monótono. Pero claro, una rutina hoy en día. Una rutina que nos llevó a una realidad, digamos, ¿no? Sí, es todo rutinario, es todo lo mismo, es básicamente, no hay grandes diferencias. Por suerte estos últimos días o estas últimas semanas se pudo hacer un par de cosas que hasta hace un mes y medio, 2 meses, por ahí no se podían hacer, o por ahí la salida de los bares, uno por ahí todavía no se anima, no tiene mucho intención de hacerlo, pero por ahí en el corto plazo, ¿quién te dice que por ahí uno se anime, aunque sea a salir o a probar? Pero por ahora yo prefiero no hacer. Mirá, yo creo que mientras que se cumpla con los protocolos, como por ejemplo acá en Viaducto Radio, cumplen con todos los protocolos para que vos puedas acercarte a hacer el programa, la verdad, unos genios los pibes. Augusto, Guido, que también se sumó, como se llama, a esta iniciativa de Otobaido. La verdad, súper cuidado. De hecho, en el programa anterior tuvimos a ¿cómo se llama?
la presencia de Guille, que no se podía comunicar, no se podía conectar con YouTube, ¿cómo se llama? Con su Mac, con su computadora, con su dispositivo móvil. Y bueno, por suerte vive acá cerca. Él te lo va a comentar próximamente, pero bueno, alcohol en gel, todo cuidado, todo limpio, o sea, de 10. Ari, sin más preámbulos, contanos un poco, a ver, ¿a dónde nos vas a meter? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, o sea, siempre estuvimos hablando de distintas motos eléctricas que aparecieron, estuvimos hablando de eventos, estuvimos hablando de pilotos, estuvimos hablando de todo un poco, de marcas, de empresas, pero hoy lo que les voy a traer es cómo surgió esto, o sea, quién fue o quiénes fueron los pioneros en la moto eléctrica, porque uno dice, bueno, la moto eléctrica es algo totalmente moderno, es algo que tiene poca vida. No. Yo se voy a decir que la verdad, la moto eléctrica y la moto de combustión se pelean a ver quién fue la pionera. Me estás jodiendo. ¿Quién fue la primera de las dos? ¿Vos me estás diciendo que puede ser que la moto eléctrica sea antes de la moto de combustión? Y hay muchas teorías al respecto de que la moto eléctrica se fue pionera a la moto de combustión porque primero surgió la batería y por medio de un famoso y reconocido Benjamin Franklin, que fue el inventor de la batería, pero que con el tiempo la motocicleta, por medio de las bicicletas, porque recordemos que primero se hizo la bicicleta y después apareció la bicicleta a vapor, pero la bicicleta eléctrica lo que hizo fue generar la motocicleta eléctrica. No había motocicleta a vapor, sí había bicicleta a vapor, pero no motocicleta. Entonces, todas esas confusiones que fueron distintas teorías por medio franceses o por medio de ingleses, hacen de que la motocicleta eléctrica haya sido inventada a mediados del siglo XIX por medio de los franceses, no los ingleses, que estamos acostumbrados a que todo lo hicieron los ingleses. No, en este caso fueron los franceses. Y más precisamente por Louis Guillaume Perrot, que fue uno de los pioneros en cuanto a la motocicleta. Pero todo esto fue muy particular, porque primero fueron velocípedos eléctricos, después fueron motocicletas eléctricas, pero no se sabe a ciencia cierta quién fue el primero en patentar todo esto, porque justamente ahí está el tema. Hay algunos que... lo perdimos, Ariel. A ver. Por un lado, que fue el que construyó una de las primeras máquinas o uno de los primeros vehículos eléctricos, pero que nunca lo había patentado. Y si no, el otro caso es el de Perrot, que fue el que primero construyó, no el primero que construyó, sino que el primero que patentó. El tema es la discusión de si lo hizo primero y por qué no lo patentó, o si lo construyó después y sí lo patentó. Entonces no está muy claro quién de los dos fue. Es muy loco lo que comentás porque, bueno, en aquella época, y nos sigue pasando incluso en el día de hoy, ¿no? Que uno tiene ideas, pero no es el primero que lo crea, es el primero que lo patenta. O sea, muchas veces decimos, sí, no, porque a mí se me ocurrió, hice tal cosa, lo patentaste, no, entonces no lo hiciste y te querés matar. Tengo que patentar, la verdad que tengo que anotar esto, patentar o te va a ir. Que estamos hablando de hace 150 años, o un poco más incluso, porque estamos hablando los últimos años de la década del 60 en Francia. Antes se hacía todo por divertimento, no se hacía por placer o por negocio, sino que era más que un hobby dedicarse a esto. No era tanto una zona comercial o algo. Más allá de que los gastos que se producían por hacer todo esto o por crear todo esto eran muy excesivos. Entonces la fabricación era muy pobre, muy poca. Estamos hablando de 50 unidades, 100 unidades, no estamos hablando mucho más. Y era lo que tenían permitido en ese momento poder fabricar. Claro. También estamos hablando de que todo lo que sea medios de comunicación recién aparecía, porque recién también aparecían los autos. Era toda una novedad el moverse por otro lado, de otra manera que no sea por carretas. Claro, a caballo. Entonces, y ¿sabés qué loco lo que me decís? Porque estábamos hablando con Monse, uno de los futuros columnistas de Autoválido, esperemos. Él me pregunta, che, ¿y Triumph cuántos años tiene?
Y Triumph creo que se fundó en el año 1903 y Harley Davidson en el 1902. Y vos me estás hablando de que ya había motos 20 años, o sea, bueno, estaba el proyecto de moto eléctrica casi 20 años atrás, ¿me entendés? O sea, digamos que las precursoras en cuanto a las motos fueron eléctricas. O sea, es una teoría, ¿no? Claramente, ¿no? Pero digamos que... Qué loco, ¿no? Es como que está muy confuso, no se sabe bien de dónde viene. Pero lo que sí se puede decir es que las motocicletas eléctricas quizás fueron pioneras, Ajá. pero no fueron registradas en su debido momento. Tal cual. Entonces eso es lo que genera la incertidumbre si las motos eléctricas fueron primeras o no, a comparación de los autos o incluso de las motos a vapor, porque en ese momento recordemos que todo funcionaba con el carbón y no existía el petróleo. Tal cual. Entonces la duda está ahí, si fueron las motos eléctricas o las motos a vapor. Nadie tiene la prueba, no hay documentos al respecto. Yo he buscado en varios lados, pero no hay ciencia cierta de dónde vienen las primeras motos eléctricas. Lo que sí se sabe es que es de Francia, pero no se sabe quién fue el precursor de este vehículo que hoy está marcando tendencia en el mercado internacional. Así es. ¿Y cómo siguió después, Ari? ¿Cómo seguimos? Bueno, y después con el tiempo, o sea, recordemos que todo, gracias a la electricidad, fue avanzando mucho más rápido. Bueno, todo primero empezó con la revolución industrial, pero el crecimiento exponencial de las industrias y de todo este tema de la electricidad hizo que en los primeros años de 1900 aparecieran las primeras fabricantes por ahí reconocidos de motos eléctricas. Y uno de ellos fue el Ransomes, Sims and Jefferies, que desarrolló un prototipo, pero por falta de presupuesto no se pudo afianzar el mercado. Esto estamos hablando en el 1918, 1919, después del periodo de la Primera Guerra Mundial. Fue un proceso muy particular, pero más allá de este vehículo, como podemos ver ahí en la imagen, la primera marca pesada de motos eléctricas fue la Socobel, que vino de Francia en los años 40, en los principios de los años 40, más precisamente por Maurice y Albert de Millet. De Millet, digo bien. Este vehículo en particular, estas motos eléctricas, fueron diseñadas y trabajadas y creadas por ellos dos. ¿Por qué? Porque uno lo hacía desde la manera comercial y el otro lo hacía desde la parte de negocios. ¿Cuál era el objetivo? Desarrollar un vehículo alternativo a los que había en la Segunda Guerra Mundial, porque escaseaba el petróleo, escaseaba todo lo que tenía que ver con combustión por una cuestión de guerra, entonces no se podía abastecer de suficiente manera a todo lo que sea las tropas y el movimiento y logística de los países que estaban en la guerra. Sí. Principalmente con los alemanes, que justamente habían cortado la producción y la distribución de, ¿cómo se llama?, de petróleo, para sus tropas. Entonces eran los mismos alemanes los que buscaban alternativas, entre ellos esta fue una de las alternativas que buscaron, para poder desplazarse de un lugar a otro o de un pueblo a otro para poder tomar las diferentes tierras. Wow. Sin embargo, con el transcurso de la guerra, los franceses, como no estaban muy de acuerdo con la política que estaban implementando los alemanes en la guerra, dejaron de distribuir, sí, habían empezado a entregar unos primeros modelos, pero como no tenían suficientes recursos para suministrar a las baterías y a los motores, decidieron no distribuir más. ¿Y cómo solventaron el problema entonces? Ya está, se terminó. O sea, directamente, tuvieron que moverse de otras maneras, o sea, como se venían moviendo por ahí más con los aviones o más con otro tipo de vehículos o más a tierra, pero la parte eléctrica no tuvo mucho éxito y terminó cediendo. ¿Y luego? Ahí fue como que el primer, podríamos decir, el primer destello, que tampoco tuvo éxito, importante de las motos eléctricas. Después, con el tiempo, intentaron de seguir fabricando motos eléctricas, o sea, otros modelos, otras variedades,
pero como no tenía mucho éxito el tema de las ventas, y como la batería tardaba mucho en recargarse, estamos hablando en esos años 40, que tardaba un promedio de 10 años, era mucho, 10 horas, perdón. Claro. Tardaba mucho en recargarse la batería, cosa que hoy se tarda ¿En cuánto horas, recargas una batería? ¿En 2 horas más o menos? Hoy en día. Sí, en 2 horas podés tener un 60, un 70% de la batería cargada, pero en esos años el tiempo de recarga era 3 veces más o hasta 4 veces más de lo que estamos acostumbrados. Y la autonomía no era muy grande, olvídate. era 60 kilómetros. Y las velocidades eran mínimas, las velocidades iban a 25, 30 kilómetros, mucho más que eso no se desplazaban. Entonces todo eso conllevó a que Socobel, por la falta de apoyo económico, tenían 80 o 90 productos, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero sé que andaban por esas cantidades. Tuvieron que desechar la fabricación y finalmente no se hicieron a principios de los años 50 y toda la empresa terminó como fundió, dejando de lado la fabricación de estas motos eléctricas. Claro, sí. Pero es muy, muy interesante la historia porque a pesar de tener por un primer momento apoyo, después con el tiempo no lograron tener ese suficiente apoyo que les permitiera seguir creciendo y poder consolidándose en un mercado que hasta ese año todavía era novedoso, porque no había empresas que se dedicaran a esto, sino que Socobel fue una de las primeras grandes empresas que se terminó dedicando a esto. Pero claro, no había visión por parte del usuario, me parece, ¿no? Más que nada. Pero no había mucho interés de los ciudadanos, como vos decís, no había mucho interés por parte de la gente en querer adquirirlo por los altos costos, que siempre fue un problema en la moto eléctrica. No es un problema de antes, sino que es un problema de ahora, y de ahora por ahí es mucho más por todo lo que ya sabemos Ari, que estamos viviendo. Y te hago una consulta, como para ir cerrando porque nos queda ya muy poco tiempo. Si tuvieses que elegir, porque quedaron un par que vamos a volver sobre este tema, vamos a hacer una segunda parte. Si tuvieses que elegir una moto eléctrica de todas las que seleccionaste, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? Y a mí en personal, que lo podemos desarrollar el mes que viene, sí, que parece que va a tener mucho peso, es la Quicksilver. Porque la Quicksilver marcó un antes y un después en lo que es la generación de motos eléctricas. Esta moto, que fue diseñada por un inglés, más precisamente por Mike Corbin, el que no lo conoce, Mike Corbin siempre fue una persona que defendió fervorosamente todo lo que tenga que ver los vehículos de forma sustentable, más principalmente con las motos eléctricas. Y en los años 70, lo que hizo Mike Corbin fue hacer la primera motocicleta eléctrica registrada para la vía pública. Mirá, la pudo homologar y todo. ¿Cómo? La pudo homologar y todo, digamos. Sí, fue la primera motocicleta eléctrica registrada. Estamos hablando principios de los años 70, 72, 73. Algunos dicen que son del 72 y otros dicen que son del 73. Okay. Lo que yo encontré es más del 73 que del 72. Pero porque en el 72 tuvo el proyecto y en el 73 fue cuando la registró. Muy bien, Ari. Entonces, para el mes que viene hablamos de la Quicksilver. De esta Quicksilver que para mí marcó también lo que tenga que ver con prestaciones y características de lo que es una moto eléctrica. O sea, muy bien. No voy a contar mucho más porque no, guárdamelo. Ustedes del otro lado están pendientes en querer saber más, pero obvio. No. Así, bueno, pero ya vendiste que para el mes que viene Quicksilver, así que perfecto. Vamos a hablar de la Quicksilver y vamos a hablar de otra que a partir de ahí empieza el furor de motos eléctricas que conocemos hoy en día. ¿Tenés el nombre para tirar también? La Skull Elect. Ok. La Peugeot Skull Elect. Sí, es muy buena, sí, la Peugeot. Me parece perfecto. Esa fue la moto que marcó, yo diría, el comienzo de lo que es la época moderna de las motos eléctricas. Muy bien. Porque hasta ahora, o hasta la década del 70, son más motos sueltas y no tanto comercialización. Me gustó. Ari, muchísimas gracias. Nada, totalmente feliz de tenerte en este nuevo proyecto en Otobaido. Y bueno, nos volvemos a ver el lunes que viene, iba a decir. El mes que viene.
No, estaremos ahí presentes hablando de estas motos, estaremos contando un poco más, que es tan rica la historia que por ahí no lo parece, pero cuando uno la lee, cuando uno la investiga, cuando uno la descubre, se da cuenta de que hay mucho más de lo que por ahí uno puede parecer a simple vista. Bueno, y acá en Otobaido está el aporte de Ari, así que no te lo pierdas. Ari, muchísimas gracias por la comunicación. Nos vemos el próximo mes. Nos vemos. Un abrazo enorme. Así, ¿no? Bueno, y así pasó Ariel Gurvich por esta tercera edición de Otobaido, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a la gente de Viaducto Radio, a ese Augusto, que te vuelvo a repetir, cumplen con las normas de sanidad para que podamos estar acá y llevar el programa a cualquier parte del mundo, ¿sí? Nos volvemos a encontrar el próximo lunes y recordá que si vas por la calle no se trata de ser el más rápido, sino de ser el mejor. Por eso manejá con precaución. Muy buenas noches.